Buenas tardes. Antes que nada agradecer la oportunidad que nos han dado desde este lugar y el cual represento, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, mi rol de inspector regionalizado del área de educación especial, y traer en esta oportunidad sobre la mesa un tema que nos convoca a todos y más que nada a los docentes y a todos los profesores y las profesoras, de cómo gestionar la práctica desde un paradigma de educación inclusiva a partir de diseños universales para el aprendizaje. Creo que el desafío que tenemos y enfrentamos cada uno de los docentes que estamos al frente de situaciones educativas es poder concretar y llevar a la práctica que el derecho y la garantía que le podemos ofrecer a todos los estudiantes se puedan concretar en la práctica. Partimos de una conceptualización de educación inclusiva analizando tres conceptos que son fundamentales al decir de SCLIAR, que es presencia, existencia y aprendizaje. No solamente es suficiente la presencia cuando hablamos de un paradigma de educación inclusiva, sino que también hablamos de existencia, poder nombrar a la persona, poder nombrar al sujeto, al estudiante, pero también eso no es solamente necesario para estar juntos en un aula, sino que, y el tema que hoy nos convoca acá, es hablar sobre los aprendizajes de los estudiantes a partir de un diseño universal. ¿Sí? Si bien este diseño universal surge en la década de 1970 en Estados Unidos, ¿verdad? Que surge a partir de la puesta en marcha de un modelo de arquitectura que sea accesible para todos, bueno, ahí se empezaron a pensar cómo, si teníamos diseños pensados, diseños accesibles pensados desde la arquitectura, cómo podíamos concretar en nuestras prácticas educativas que también las formas de enseñar sean diferentes para todos y accesibles para todos. Y acá hablamos de qué son los ajustes razonables que nosotros debemos realizar. Creo que las imágenes son bien significativas, ¿verdad? Y cuando hablamos de una propuesta pensada desde un diseño universal para el aprendizaje, hablamos de una propuesta que no es de talle único. ¿Qué pasaría si en una tienda nosotros vamos y solamente hay un talle único? Bueno, a veces, ¿verdad?, que en nuestras propias aulas podemos observar propuestas que son para un alumno ideal, para el alumno que nosotros lo hemos creado desde nuestro imaginario, a partir de nuestras biografías personales que también tenemos y nuestras vidas como estudiantes en los diferentes sistemas educativos. Y bueno, mirando estas imágenes, pensamos también que no hay ajustes razonables de talle único y partimos de esa concepción. Abrir nuestra propuesta educativa, nuestra metodología de enseñanza desde un enfoque didáctico, disciplinar, que apunte justamente a eso, a hacer de nuestra propuesta curricular que sea una propuesta curricular flexible, tangible en una verdadera educación inclusiva. Sin eso, como yo decía hoy anteriormente, no podemos hablar de inclusión educativa como tal. Y para que la propuesta sea flexible en el marco de una currícula, tiene que mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ella, organiza la enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de los alumnos, tratando de dar a todos la misma oportunidad. Pensamos desde este paradigma de educación inclusiva, de igualdad de oportunidades, pensando una situación de enseñanza para todos y para cada uno. Es como un poco la idea principal que apunta este diseño universal. Como yo les decía acá, que surge en esta década del 70, si bien nosotros nos vamos a hacer en esta oportunidad un abordaje de toda la propuesta, lo que nos propone el diseño universal como tal para el aprendizaje, ¿sí? Vamos a hacer una aproximación de él a través de los tres principios que lo fundamentan y argumentan, ¿sí? Como yo había dicho, es un enfoque didáctico y busca o intenta aplicar los diseños universales al diseño del currículum de los diferentes niveles educativos. Fue creado y fue desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicado CAS.
también basado o argumentado en el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, concepto de andamiaje de Brunner y entre otros. Bueno, si entramos a una conceptualización, ¿qué podríamos hablar cuando decimos o conceptualizamos o definimos al diseño universal para el aprendizaje? Lo definimos como un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas, de acceso al aprendizaje y participación de los estudiantes. Eso sí, todo eso que lo hemos nombrado y lo hemos dicho acá, como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula, en eso que yo había dicho hoy, ¿verdad? Una educación para todos y para cada uno. Un currículum que pretende ajustarse a todos los estudiantes no hace más que aumentar las barreras para aprender. Cuando estos currículos están diseñados para alcanzar las necesidades de la media en general, excluyen la singularidad de los estudiantes, sus habilidades, sus estilos de aprendizaje, sus ideas previas, sus preferencias. Fracasan en proporcionar a todos los individuos oportunidades para aprender justas e iguales. Entonces hablamos de un currículum universal, aquel currículum que está diseñado para satisfacer las necesidades educativas de todos, haciéndose innecesario el costoso proceso de introducir cambios. Si nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana y todos los recursos que hoy disponemos, todos los recursos disponibles tecnológicos que están al servicio de una población en general son dispositivos como, por ejemplo, el celular, que están pensados desde un diseño universal para el aprendizaje. Digo, cuando nos comunicamos en lo cotidiano con nuestras familias o amigos y tenemos que utilizar, ya no es necesario saber leer y escribir para poder establecer la comunicación. Ya el mismo dispositivo pensado desde ese diseño universal para el aprendizaje nos permite el acceso a la escritura a través de un mensaje de voz, a través de iconos también que podemos favorecer la comunicación para todos. Digo, todos los dispositivos ahora están pensados desde ese diseño. La idea y lo esencial en esto, cómo nosotros podemos acudir a todos esos recursos tecnológicos para que ese modelo de enseñanza en el aula no sea un modelo de talle único y sea un modelo para todos. El currículum, el diseño universal para el aprendizaje, como lo dije en un momento, se centra en tres principios fundamentales. El porqué del aprendizaje es un cuestionamiento que se hace a través de un principio fundamental que es proporcionar múltiples medios de implicación. Acá aparece la forma en que los estudiantes difieren en su forma de aprender y cómo sentirse implicados en ese aprendizaje. Ahí hablamos de lo que es la motivación, factor o condición imprescindible para que los estudiantes puedan involucrarse en la propuesta educativa que el profesor presenta en el aula, principio número 1. Estamos hablando del principio número 1 que sustenta desde su fundamento teórico el diseño universal para el aprendizaje, como lo decía hoy también anteriormente, ¿verdad? Ese diseño que permite, flexibiliza el currículum y aporta desde el enfoque didáctico y enriquece la práctica docente. Este principio, como lo decía hoy también, hace alusión a lo que es la motivación y la toma de decisiones del profesor para que su propuesta educativa llegue al aula de la mejor forma, implicando a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque acá hablamos sí de un proceso de enseñar, distintas formas de enseñar para distintas formas de aprender, en relación a lo que decía hoy de esa propuesta educativa y didáctica desde un modelo que no es único o para todos, sino para cada uno también. Cuando hacemos referencia al principio número 2 del diseño, hablamos del qué del aprendizaje.
Y acá este fundamento o este principio hace alusión a proporcionar distintos medios de representación. Y acá sabemos que los estudiantes difieren en el modo en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por eso, desde nuestra planificación, en los diferentes contenidos que trabajamos, hay que ofrecer diferentes opciones para acordar contenido a través de diferentes canales de percepción, que sea auditiva, visual, motriz, y por otro lado proporcionar la información en un formato que sea accesible a los estudiantes. O sea que los estudiantes deben tener la posibilidad de identificar los recursos adecuados. Esto es cuando nosotros hablamos, y hoy, como hacía mención anteriormente, la tecnología es un aliado en esto. Cuando trabajamos desde un texto literario y el objeto de estudio en realidad no es el proceso de lectura, sino es el disfrute, podemos también acercarle al estudiante un formato en texto, en audio, un formato a través de imágenes, todo lo que nosotros vamos a adaptar para eliminar la barrera, ¿verdad? Porque de eso se trata, como decía hoy, el diseño, eliminar barreras. Y acá la barrera es la parte de acceso a la lectura como proceso complejo y cognitivo. Lo podemos acercar el texto en distintos formatos, a través de imágenes, pictocuentos, y sabemos que hoy es rica las bibliotecas que existen a nivel de recursos virtuales para la enseñanza y que están al servicio también y pensadas desde ese diseño universal para el aprendizaje. Acá podemos ver las distintas representaciones que pueden existir, ¿verdad? Desde un trabajo, como yo decía, a través de pictogramas, de audiocuentos. Desde Ceibal tenemos la posibilidad también, de la biblioteca Ceibal, con textos accesibles, lecturas accesibles para los estudiantes que presentan alguna barrera para el aprendizaje o la participación en ese sentido. Cuando hablamos del tercer principio, hablamos del cómo del aprendizaje. O sea, proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión. También acá partimos del entendido que el estudiante difiere en el modo en que pueden navegar el medio del aprendizaje y expresar lo que saben. Para eso es necesario proponer variadas alternativas para la acción, mediante materiales que todos puedan interactuar, opciones expresivas y de fluidez, mediante facilitadores para la utilización de programas y diferentes recursos materiales. Y como otra opción, alternativas para las funciones ejecutivas, a través de la estimulación, el esfuerzo, de la motivación hacia una meta. Estudiantes orientados a cumplir una meta. Hace también referencia acá dentro de este principio, es que el estudiante sea capaz de comprender qué es lo que aprendió. Hablamos desde lo que es la metacognición, ¿verdad? Desde lo que es la metacognición. En realidad, todos estos principios, ¿verdad? Si lo llevamos a un ejemplo de la vida cotidiana, cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta, no aprendimos a andar, quizás algunos sí, pero nos tuvieron que poner rueditas al costado para aprender a andar los primeros recorridos. Después esa ruedita, ese andamiaje que se fue realizando, también, ¿verdad? Estos recursos que están al servicio del aprendizaje y de la enseñanza se van quitando a medida que los aprendizajes de los estudiantes van evolucionando, ¿verdad? O en la medida que vamos pudiendo identificar cómo el estudiante aprende. En realidad, sabemos que la situación de los docentes de educación secundaria y nosotros desde educación primaria, que ya tenemos como un camino recorrido en función de esto, es difícil trabajar y pensar nuestra clase desde ese diseño universal, o sea, desde ese diseño para todos. Y históricamente llevamos como adelantados en procesos, pero sabemos y hemos participado de encuentros donde los profesores ponen
ponen sobre la mesa sus planificaciones para discutirlas y debatirlas, ¿verdad?, en función y repensarlas en función de esos diseños universales para el aprendizaje. En realidad se convierte como en un entrenamiento desde esa mirada singular del sujeto y del estudiante, que es diverso en cada institución educativa. Desde esa mirada singular del estudiante es que el diseño universal debe encarnarse en la práctica y debe encarnarse en el aula. Son complejos los procesos y los múltiples factores que pueden intervenir también, y no es la idea principal de este encuentro, poder dialogar o poner sobre la mesa los factores que pueden estar incidiendo en los aprendizajes. Pero creo, y también desde este diseño universal, plantearnos la idea qué concepción de aprendizaje subyace en nuestras prácticas educativas, desde qué modelo de enseñanza estamos posicionados y como centro, y desde el proyecto educativo que se tiene en cada centro, pensar qué es aprender y qué es enseñar. Digo, ese cuestionamiento es como clave a la hora de pensar y de flexibilizar el currículum que aborda, y que el currículum no sea una barrera, ¿verdad?, sino que el currículum sea una herramienta más que permita el acceso al conocimiento o el acceso al saber del estudiante. En ese sentido, como hacía referencia también, tenemos que pensar ese currículum y de qué forma podemos hacer visible esa concepción de aprendizaje y de enseñanza. Qué es aprender y qué es enseñar, como lo decía hoy, digo, son dos ideas fuerzas que en todo proyecto institucional deben dialogarse, y desde qué modelo de enseñanza en un paradigma de educación inclusiva estamos posicionados como docentes. Habíamos focalizado la mirada en el currículum, en lo que podíamos conceptualizar o unificar criterios en los proyectos institucionales, ¿verdad? Porque el currículum puede actuar como una barrera o como un obstáculo, y puede ser el discapacitante, ¿sí? O los contenidos que también se seleccionan de ese currículum, de lo que se enseña y de esos contenidos que nosotros hemos seleccionado. Su modo de enseñar también puede ser, por eso era que estábamos analizando de forma general qué era lo que nosotros entendíamos por enseñar en ese sentido, que también nuestras prácticas. A veces la dificultad no está en las dificultades para aprender cuando hablamos desde ese lugar, sino las dificultades son nuestras, son las dificultades para enseñar, no son dificultades de aprendizaje, sino dificultades para la enseñanza, pensado también desde este diseño y desde este paradigma de educación inclusiva, donde el aprendizaje toma una fuerza importante para no vulnerar derechos de los estudiantes. Pensar entonces nuestra práctica desde ese diseño universal significa resignificar la propuesta educativa en función de las necesidades de los estudiantes y de las oportunidades que los estudiantes pueden tener. Como hoy decía, los recursos tecnológicos al servicio de los diseños universales son aportes muy importantes. Tengo como una sugerencia para que ustedes puedan navegar sobre ese sitio y buscar recursos tecnológicos que les faciliten el acceso a contenidos, que es un sitio, se llama Wiki Inclusión. Ustedes pueden acceder ahí como profesores para analizar los diferentes contenidos y las diferentes áreas del conocimiento, donde nos brindan recursos bien accesibles a nuestras propuestas educativas en el aula, y partir también de lo que nosotros llamamos un diseño universal para el aprendizaje tiene que estar dado en función de un proyecto pedagógico personal, ¿verdad?, en el cual se establezcan los objetivos, en el cual se establezcan el recorrido que el estudiante va a hacer y cómo nosotros desde nuestro lugar de enseñante vamos a facilitar
los recursos y poner al servicio del estudiante lo que él necesita de acuerdo a sus características o condición. Cuando pensamos desde este diseño universal para el aprendizaje, no hablamos desde el lugar, desde la falta, no hablamos desde lo que el estudiante no puede hacer, sino hablamos de un sujeto, no un sujeto de carencia, sino un sujeto de posibilidad. A partir de la posibilidad que el estudiante tiene y pensado esa propuesta educativa desde un proyecto pedagógico personal que también a través de recursos informáticos disponemos de herramientas que pueden estar al servicio de nuestra propuesta educativa, como es el modelo M-Free que propone Creática a través de 5 fases, en donde nosotros elaboramos en 5 fases una propuesta personalizada para el estudiante de acuerdo a la singularidad, y en el modelo SM-Free, a través del sitio que los invito a visitar a través de Creática, pueden acceder, ¿verdad?, a ese proyecto ya elaborado. Me devuelve a mi correo personal un proyecto elaborado en función de la oportunidad que el estudiante tiene para poder aprender. Son recursos que son accesibles, que son gratuitos y que a veces nosotros entendemos también desde nuestros lugares y desde nuestras formaciones iniciales de maestros y de profesores, que a veces las dificultades están en nosotros porque teníamos ese modelo único de estudiante y que a veces ese modelo único de estudiante que teníamos difiere, ¿verdad?, de esa construcción de estudiante, de ese estudiante que es diferente, que presenta características, ¿verdad?, que lo hacen también singular. Y creo que partir y hablar desde este diseño universal y de paradigmas de educación inclusiva, la diversidad es la norma y no la excepción. Digo, creo que eso es bien importante para poder trabajar y repensar y resignificar nuestra propuesta educativa en función de metas claras, en función de esos proyectos de trabajo personal, ¿verdad?, pensados también desde diseños universales para el aprendizaje. No hablamos de acá de un plan individual, sino hablamos de una propuesta pedagógica, una propuesta pedagógica, una planificación centrada en la persona. Y cuando hablamos de la persona es que necesitamos también para pensar un conocimiento de ese estudiante y hacer sonar la voz, la palabra, la etimología, la palabra persona, digo, está focalizada desde ese lugar de hacer sonar la voz del otro, conocer sus necesidades, conocer su entorno, desde un enfoque ecológico y comportamental, cuáles son las necesidades de ese estudiante para que desde nuestros lugares podamos hacer accesible la propuesta y facilitar y no vulnerar en derechos. Así que les dejo para pensar lo que nosotros proponemos y para poder seguir avanzando al respecto, y creo que es importante también, y como una sugerencia que puedo aportar desde mis recorridos realizados, la conformación a nivel en instituciones educativas de comunidades de aprendizaje, comunidades que aprenden, en donde el conocimiento y todo lo que ustedes pueden ir adquiriendo se pueda ir consolidando como proyectos institucionales en esa resignificación de ese estudiante en situación de discapacidad. Creo que esto también tiene que tener una concepción institucional y no que quede como emprendimientos personales de cada uno de los profesores. El diseño universal para el aprendizaje y la propuesta curricular personalizada también debe ser pensada entre todos. Digo, no es que el profesor de matemática enseña de una forma, si bien tiene una especificidad en su formación y en sus contenidos, también tiene que estar pensada conjuntamente con el resto de los profesores para que esa propuesta sea accesible y todos puedan manejar la misma información y tener conocimiento de cómo ese estudiante aprende. Creo que por acá estamos abordando la temática inicialmente como una introducción. Tenemos mucho material de Carmen Pastor, Carmen Alba Pastor, Diseños Universales para el Aprendizaje. Ustedes podrán encontrar en YouTube múltiples videos, ¿verdad?, del trabajo de esto, pero creo que
Traje este tema sin ánimo de profundizar en algún aspecto en particular, sino para ponerlo sobre la mesa y reflexionarlos en los colectivos docentes a los cuales ustedes cada uno pertenece y que se puedan llevar a la discusión de los proyectos institucionales y los proyectos de centro. Muchas gracias.